Contraste entre un justo pobre y un impío rico. Bueno, este Salmo 37, hermanos, es un acróstico, es un salmo acróstico. Fue escrito por David cuando él era anciano. Así que vamos a ver que se caracteriza porque tiene un estilo de consejo, como alguien que ha experimentado muchas cosas y con autoridad brinda palabras de sabiduría. Bueno, este salmo está dedicado a todos los santos que pasan momentos de dificultad. Y mientras pasan esos momentos de dificultad, están dándose cuenta que los impíos están prosperando. Este salmo está pensado para aquellos que luchan con esa situación. Puede ser de enojo, puede ser de envidia, puede ser de frustración, ¿sí? El salmista nos va a mostrar que esa situación es una prueba para los justos y anima a los justos, aunque estén en medio de la escasez, a que Dios sea siempre su tesoro predilecto. Bueno, porque hermanos, aunque la condición del justo en esta vida sea de escasez en muchas veces, aunque sufra persecución o angustia, él heredará la tierra, como dice repetidas veces este salmo. Mientras que los malvados, aunque gozan de prosperidad ahorita, material, aparente, temporal, es una providencia de Dios que tiene una fecha de caducidad. Llegará un momento en el que ese bienestar desaparecerá. Vamos a estudiarlo en 2 puntos, versículos del 1 al 20. Vamos a ver consejos y recordatorios para el justo. Y el punto 2, vamos a ver la otra mitad, del 21 al 40. Virtudes y promesas del justo. Bueno, como es un salmo tan extenso, voy a ir aparentemente rápido, abarcando la mayor cantidad de versículos posibles. ¿Listos? Comencemos. Hermanos, en los versículos del 1 al 2, vamos a ver que el salmista está inspirado por el Espíritu Santo para dar consejos a los creyentes. Esos consejos a veces son negativos y otras veces son positivos. ¿Qué significa esto? Negativo es, por ejemplo, el 1, no te impacientes, ¿sí? Y positivo, ¿cuál sería? Versículo 3, confía. Bueno, el primer consejo, no te impacientes, se refiere a que no debemos irritarnos cuando vemos que el que es malo sí está yendo bien. Y es un consejo negativo, porque versículo primero dice, el versículo 2, porque como la hierba serán pronto cortados. Es decir, no debemos impacientarnos, no debemos sentir envidia ante la prosperidad del impío, porque a decir verdad no hay nada de qué envidiarlos. Delante de Dios, el impío es como maleza que está próxima a ser cortada, como una hierba que se está secando. Eso es lo que vemos en los primeros versículos del 1 al 2. Luego, versículos del 3 al 6. Hay una serie de consejos positivos. Y se resume en esto: los hijos de Dios deben conservar su fe y perseverar haciendo el bien, aunque aparentemente no se vean resultados de su benignidad, de su buena conducta. Por otro lado, esto nos enseña que la fe genuina siempre producirá buenas obras. Por lo tanto, Dios preservará en la tierra a los justos y los va a pastorear con su verdad. Precisamente por eso es que ellos se deleitan en el Señor y por eso es que Dios les concede las peticiones de su corazón. ¿Ven? Entonces, este salmo no está escrito a manera de promesas. Este salmo está escrito a manera de conclusiones de alguien que ha experimentado las bondades de Dios. Y él puede decir con propiedad: si confías en el Señor y no te impacientas cuando el impío prospera, sino que perseveras haciendo el bien, te darás cuenta que Dios conceda su tiempo a las peticiones que le has hecho en oración. Bueno, versículo 5 nos dice: el justo le encomienda a Dios sus pasos y Dios es el que obra. Eso es lo que significa confiar en el Señor. La persona deja en manos de Dios su senda. Y Dios mismo se encargará de un día sacar a relucir la integridad de los que son suyos,
Por ejemplo, si el justo fue calumniado, si el justo está siendo vituperado, si el justo está siendo objeto de chismes y murmuraciones, él no debe tampoco irritarse o defenderse, porque en su momento Dios va a exhibir la integridad de él como un amanecer. Él se encargará de ponerlo, de sacar a la luz su justicia. Precisamente por estas cosas, hermanos, los cristianos depositamos la ansiedad que a veces viene a nuestra vida a la cruz, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Más bien debemos aprender a deleitarnos a sí mismos en Jehová, es decir, poner nuestra delicia en el Señor. Cuando el Señor es nuestra delicia, las otras peticiones no resueltas no nos van a amargar el alma, porque nuestra principal delicia es Él, más que lo que Él nos puede dar. Versículos 7 al 11. Vamos a ver otros consejos en forma negativa. Por ejemplo, el salmista dice que los creyentes no deben hablar nunca renegando contra la voluntad de Dios. No debe alterarse cuando el malo prospera. Por el contrario, debe callar y esperar en Dios. No debe ponerse a compararse o a decir, ¿por qué si yo he andado de integridad tengo que sufrir estas aflicciones, estas situaciones, mientras que veo tan contentos y gorditos aquellos que ni siquiera tienen a Dios en sus pensamientos? Hermanos, esas quejas las tuvieron varios santos en la Biblia, como Job, como Jeremías. Y la palabra nos muestra la respuesta de Dios, ¿cierto? De todas maneras, dice que debemos abandonar la ira, cualquier idea que nos motive a hacer el mal. Si dejamos que la envidia y la amargura llenen nuestro corazón cuando vemos que el impío prospera, vamos a terminar actuando como aquellos impíos. No caiga nunca el justo en enojarse con Dios por sus planes, porque los planes de Dios son sabios y buenos. Es más, ni siquiera vale la pena enojarse con los pecadores. Versículo 9, porque ellos van a ser destruidos, mientras que los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Bueno, en un poco de tiempo el malo ya no lo veremos más, pero los mansos heredarán la tierra, disfrutando abundancia de paz. Versículos 12 al 16. El impío, mientras tanto, sigue con sus maquinaciones en contra de los justos, mientras que el Señor se ríe de él, porque el Señor sabe que pronto el impío dejará de ser, porque ve que viene su día. Por más de que desenvainen espada, preparen arcos contra los necesitados, contra los justos, esas armas un día serán usadas en su contra. Así que de verdad, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. No hay mejor ganancia que la piedad misma. Andar en la piedad con contentamiento, a pesar de las angustias, persecuciones o escasez, es más rico. Hay más riqueza en ello que la abundancia material de los impíos. Versículos 17 al 20. Un día las fuerzas de los impíos terminarán, pero el Señor siempre sostendrá a los justos. Él conoce todos nuestros días y conservará nuestra heredad por la eternidad. De hecho, aun cuando vivamos momentos de escasez en esta vida, Dios ha prometido concedernos su provisión, mientras que los impíos un día van a desaparecer como la grasa de los carneros. Eso significa como un holocausto. El fuego de las llamas se consume en el sacrificio y lo único que queda es un humo que se desaparece. Eso es lo que va a quedar de toda la gordura y de la jactancia de los impíos. Bueno, entonces, esos son los consejos que brinda el salmista para ese justo que es pobre y que no se desanime cuando ve al impío rico como si nada. Segundo punto, vamos a ver virtudes y promesas del justo. Versículo 21 y 22. Los impíos toman prestado y se niegan a pagar. Los impíos son personas que buscan cualquier excusa para negarse a dar. Ellos aseguran ser generosos, pero son avaros por naturaleza. En cambio, el regenerado da con generosidad.
y al que necesita le da con misericordia. Anote este texto, Salmo 112, 9. Versículo 22. Ese es el carácter, una virtud de los benditos. Miren esta expresión, benditos, muy parecida a la de bienaventurados. Los benditos que heredarán la tierra. Es interesante que esa expresión se ha repetido muchas veces, ¿se ha dado cuenta? Porque este salmo fue escrito pensando en las maldiciones y bendiciones del pacto. Si usted mira, por ejemplo, en Deuteronomio 28, 64, decía que cuando el pueblo de Israel se apostataba, la amenaza era que iba a ser sacado en cautiverio de su tierra. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo es que mientras los impíos van a ser sacados de su tierra, los justos de Israel iban a permanecer en la tierra prometida, iban a dar su tierra como herencia a sus hijos. ¿Sí? Entonces esa es la idea del salmista en todo este capítulo. Los convertidos permanecerían en la tierra. Hoy día en Cristo ya no hablamos de la tierra de Canaán como tierra prometida, hablamos de la Jerusalén celestial en la cual estaremos todos por la fe de Jesús. Bueno, ahora, mientras que los benditos heredarán la tierra, los maldecidos serán exterminados, dice la Biblia de las Américas. Versículo 23. Versículos 23 al 26. Yahvé ordena cada paso del hombre. Y miren eso tan impresionante. Él es el que hace que los pasos del hombre sean aprobados. Aprobados. Esa expresión da a entender que Dios, como si fuera una madre cuidando a sus hijos, de que no vayan a dar un mal paso en su camino, Dios está ahí pendiente de ellos. Y es más, Él garantiza que esa persona dé los mejores pasos. Bueno, versículo 24, si uno de los suyos cae, ahí está el Señor sosteniendo su mano. Y esta caída no solamente es física, puede ser incluso en el pecado. Un ejemplo de esto, el mismo David, que aquí ya es un hombre anciano, él sabe cuántas veces él le falló a Dios, pero en todas Dios lo levantó, porque nunca perdió su herencia ni su salvación, sino que Dios sostuvo su mano hasta el final, y cada vez que caía, Dios lo levantaba. Bueno, anote esos textos, Salmo 145, 14 y Proverbios 24, 16. Incluso el salmista testifica precisamente: en todos mis años no he visto justo desamparado, ni que alguno de sus hijos mendigue. 26, por el contrario, el justo siempre tiene para prestar, y sus hijos son bendición para la sociedad. Bueno, versículo 27. Así que el consejo que brinda el salmista en esta parte es: dense cuenta las virtudes que caracterizan al justo. Generosidad, perseverancia. ¿Sí? Ahora, otro consejo, versículo 27, santificarse más y obrar bien. Estas cosas confirman la vida eterna. Dice en el libro de Pedro que una manera de confirmar nuestro llamamiento y elección es a través precisamente de esto, de la santificación. Nadie que no anda en santificación puede decir que es escogido. En cambio, el escogido anda en santidad y obra bien. Versículo 27, porque Yahvé ama la rectitud y no desampara nunca a sus santos. Los justos de los que estamos hablando en esta noche son santos. Versículo 28, en cambio los impíos, ¿qué? Serán destruidos. Dense cuenta que así como el justo heredará la tierra,
varias veces lo ha dicho, el impío será destruido. Y eso ya lo he dicho también varias veces. Bueno, anote esos textos, Salmo 21:10 y Proverbios 2:22. Nuevamente dice, los justos heredarán la tierra. Versículo 29, versículo 30. La boca de ellos habla sabiduría y justicia. Versículo 31. La ley de Dios está en sus pensamientos. Miren todas las características de un justo. Todas son las características de un santo. Por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Sí? Dice la Biblia en las Américas, sus pasos no vacilan. Versículo 32. Mientras tanto, el impío acecha, pero Yahvé no dejará en sus manos al justo, sino que condenará al impío en el juicio. Anote ese pasaje, Salmo 34:22 y 109:31. Versículos 34 al 40, el salmista finaliza aconsejando al creyente a esperar en el Señor, guardar su camino. Entonces el Señor lo exaltará. ¿Se acuerdan? En la primera parte vimos que exhibirá su justicia. En la segunda parte dice, lo exaltará. ¿Sí? Versículo 34, es más, le va a dejar ver su juicio contra los pecadores. Un día los justos se darán cuenta de las consecuencias de los impíos, de su caminar. Valdrá la pena todas las aflicciones. Salmo 52:6 y Salmo 91:8. Versículo 35. El salmista dice, un día yo vi a un impío que florecía. Parecía un laurel verde que cada vez era más grande, más extenso. Pero volví a mirar y ya no estaba. Dense cuenta, ahorita que dijo, ya soy anciano y nunca he visto a justo desamparado. Y ahora cuando piensa en los impíos ricos, dice, volteé a mirar y ya no vi, ya no estaba. Por eso los justos deben seguir el ejemplo de otros justos, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Versículo 37. Mientras que los transgresores, aquellos que se dejaron llevar por la envidia o la ira, prefirieron apostatar o que se quedaron en el camino de la impiedad, ¿qué dice? Serán exterminados. Versículo 38. 39. La salvación de los justos pertenece a Yahvé y Dios ha prometido ser la fortaleza de nosotros en la angustia. ¿Qué decía en el primer punto? La fuerza de los impíos será quebrada. Esos brazos de los que se jactan se quebrarán. Pero Dios sostiene a los justos y cuando cae los levanta. Aquí vuelve y lo dice, Dios es la fortaleza del justo cuando está en angustia. Definitivamente no tenemos por qué impacientarnos, no tenemos por qué sentir envidia cuando el impío prospera. Versículo 40. Él ayudará y librará a los justos de la mano de los impíos. Dice, por cuanto esperaron en él. Dice la Biblia Pesita, el Salvador de los justos es Yahvé y les da auxilio en tiempos de adversidad. Leamos, hermanos, 1 Timoteo 6:6. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Dios guarde, hermanos, a cada uno de nosotros a nunca frustrarnos
Nunca pretender que porque andamos en la piedad del Evangelio, en el camino de Cristo Jesús por la fe, entonces signifique necesariamente que vamos a tener todo fácil, todo en abundancia, todo gratis. Ese no es el mensaje del Evangelio. Más bien, sea que tengamos mucho o poco, debemos tener un corazón agradecido con aquel que nos ha dado más de lo que hemos merecido. Por otro lado, miremos Efesios 4:31. A propósito, el salmista tanto nos ha dicho: no te enojes, no te irrites, cuidado cómo hablas contra la voluntad de Dios, porque todo lo que ocurre, aun cuando los impíos prosperan, es porque así Dios lo ha decretado. Le dice Efesios 4:31: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Bueno, y como una aplicación que por cierto puede tratarse la aplicación más importante, el Señor Jesús citó este salmo cuando habló de las bienaventuranzas. Mateo 5:5. Convirtiendo estas palabras en unas palabras de bendición para el pueblo cristiano de hoy. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Recibiremos la tierra por heredad. Pero pasa algo, hermanos. Recordamos los mártires. El Salmo decía que cuando los justos sean traídos a juicio no iban a ser condenados. Pero sabemos de muchos mártires que fueron enjuiciados y fueron condenados. Sabemos de muchos que lo perdieron todo por la causa de Cristo y aún ni siquiera dejaron descendencia. Otros sufrieron a causa de hijos rebeldes y el salmista dijo que los hijos de los justos iban a ser bendición para la sociedad. Estas cosas de ninguna manera buscan confundirnos porque son parte de la providencia de Dios. Estas cosas lo que buscan es hacernos entender que las promesas del Evangelio contenidas en este salmo, hechas vigentes por Mateo 5:5, no están pensando solo en esta vida. Las promesas del Evangelio son más trascendentales que la vida material de este mundo. Apunta hacia aquella eternidad a la cual estaremos un día pronto. El tribunal de Cristo nos ha garantizado el cielo. Por eso dice: el justo no será condenado, porque el que está en Cristo no hay ninguna condenación. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados por gracia y disfrutaremos de una eternidad de gloria en la Jerusalén celestial.